En la mañanera del 11 de junio, el presidente López Obrador presentó su postura sobre lo que él considera la clase media mexicana, a la que calificó de egoísta y aspiracionista. Dentro de las características en las que marcó a este sector de la población, también mencionó que se trataba de gente con licenciatura, maestría o doctorado y sin escrúpulos morales. El presidente no es la única persona que habla de la clase media en términos generales que, en lugar de contribuir a la clarificación de sus miembros, necesidades y preocupaciones, hacen que nos quedemos en la misma oscuridad al respecto. La pregunta por quiénes son los miembros de la clase media no tiene una respuesta única e inequívoca. Más bien, ha dependido en una medida importante de los distintos momentos del capitalismo. Hay quienes definen a la clase media a partir de la propiedad que poseen, otros lo hacen desde el nivel de egresos del mismo sector, pero este no necesariamente se corresponde con los ingresos, por lo que la cantidad de ingresos percibidos también puede ser una variable a considerar para determinar qué es la clase media. En el 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un estudio sobre este sector en México. La intención era presentar una aproximación a los integrantes del mismo antes que una definición exacta. En este estudio se consideraron tanto los ingresos como la forma de vida para presentar un acercamiento a los integrantes de la clase media. Concluyeron que 42% de los hogares en los que vive el 39.2% de los mexicanos pertenecían a la clase media. Difícilmente los resultados de cada variable considerada, así como el resultado global, son los mismos para el presente año, pues se estima que en nuestro país el 2020 cerró con 62.3 millones de pobres, casi 10 millones más que los reportados en 2018, que ascendían a 52.3 millones. Además, a estos 62.3 se le sumarían 4 millones más, según las estimaciones hechas hasta marzo de 2021, arrojando un saldo de casi 67 millones de pobres. Habrá quien considere que estos son problemas que afectan exclusivamente a los pobres y que poca o ninguna relación tienen con la clase media y alta. Sin embargo, hay que considerar que el aumento de pobres implica la reducción en otros sectores y, entre ricos y clase medieros, estos últimos tienen menos medios para resistir golpes económicos como el que la COVID-19 está dejando tras de sí. La OCDE considera que la clase media está conformada por quienes perciben un ingreso entre 75 y 200% superior a la media mensual, que para el caso mexicano se redondearía en 15,000 pesos o más. Por lo que, según estas consideraciones, en México el 45% de la población sería clase media, poco más de lo planteado por INEGI en 2010. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que la congruencia matemática refleja. En el 2020, Forbes realizó una encuesta de opinión sobre la clase media mexicana, que arrojó que 6 de cada 10 entrevistados se consideraba clase media, lo que sería un total del 60%. Pero solo 29% de este total declaró tener un ingreso mayor de los 15,000 pesos mensuales, por lo que el 31% restante solo se considera a sí mismo clase media, pero no necesariamente lo es. Este panorama presenta una variable que complejiza el estudio de la clase media en México, pues entra en juego la concepción subjetiva que puede o no estar suficientemente sustentada. Si se considera este factor subjetivo, las palabras del presidente López Obrador presentan otro matiz, ya que estos mexicanos que se conciben a sí mismos como clase media sienten que el mensaje se refiere a ellos aun y cuando ellos no pertenezcan a este sector. Las generalizaciones de Andrés Manuel no solo contribuyen a la falta de claridad sobre las clases medias, también se vuelven contraproducentes, pues se deslegitiman las demandas de un sector importante del pueblo mexicano que además se ha caracterizado por ser de los primeros en presentar una postura crítica frente a los sucesos del país. En lugar de una descalificación surgida de la desesperación y el enojo, el presidente podría considerar el fortalecimiento de la clase media mexicana y su ampliación, pues la creencia de que la bondad está en la pobreza conduce al mantenimiento de las condiciones inhumanas en las que vive casi un tercio de mexicanos.